vamos a hablar un poquito hacia atrás. ¿Se acuerdan que hablamos de Ezequías? Ezequías, después de sus 15 años de vida, de beneficios, de riquezas, muere y toma su lugar una persona que se llama Manasés. Manasés empieza a ser rey a los 12 años. Y dice la palabra que él, haz de cuenta que se pone de meta a hacer lo más malo delante de los ojos de Dios. Manasés fue un hombre que se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Dios desde los 12 años. La palabra más bien utiliza la frase se empeñó en hacer lo malo. Todo lo que había hecho Ezequías, que ya había roto y destruido, Manasés lo reedifica. Él también pasa a sus hijos por fuego, él también sirve a otros dioses, etcétera, pero Reyes no nos narra que se restauró al final de su vida. Crónicas sí, nos dice que entonces Dios mandó una condenación sobre su vida y es cautivo por la gente de Asiria, y los de Asiria lo llevan con el rey de Babilonia, y en Babilonia está esclavizado, y es ahí en donde se humilla delante de Dios. Y cuando se humilla delante de Dios, Dios lo libra, escucha su oración, ¿ok? Entonces Manasés, aunque fue, en este caso fue al revés, él hizo lo malo delante de los ojos de Dios muchos años y al final se restaura. Mucha gente lo hizo al revés, hizo lo bueno y al final falló. Amén, al menos hay esperanza. Uno lee la historia de Manasés y como que no le dan ganas de tener misericordia de su vida, pero gracias a Dios que Él sí tiene misericordia y gracia de nosotros. Amén. Si nosotros caemos en las manos de, ese fue lo que decía David, no Señor, yo no quiero caer en las manos de hombres, mejor yo caigo en las manos tuyas. Bueno, después Manasés pues tiene a un hijo, su hijo se llama Amón. Amón hace lo malo delante de los ojos de Dios. Amón solamente reina 2 años, ¿ok? De Manasés, Reyes dice que él reina 45 años y Crónicas dice que reina 55 años, entonces estará en ese rango. Pero Amón solamente, ese sí, reina 2 años, en los 2 libros reina 2 años, amén. Y después de que reina 2 años, si lo asesinan por hacer lo malo delante de los ojos de Dios, viene Josías, amén, del que vamos a hablar hoy. Vamos a abrir la palabra en Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Recuerden que Ezequías también es un hombre que se compara con David, ¿ok? Ezequías se compara con David en cuanto hizo lo bueno de delante de los ojos de Dios, y Josías también se compara con David. Y dice, este hombre hizo lo bueno y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Él empieza a reinar a los 8 años de edad. Si tú y yo leemos en el versículo número 3 de Segunda de Reyes, se pasa a sus 18 años. Mira, dice, a los 18 años el rey Josías envió al rey Safam, etcétera, ¿no? Pero Segunda de Crónicas nos narra lo que ocurrió un poquito entre los 8 y los 18. Vamos a leer Segunda de Crónicas en el capítulo 34, en el versículo número 3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de sus lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén.
Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los lugares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido a todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén. Así que no hay excusa. No hay excusa en los dos sentidos. Recuerden que Manasés, su abuelo, tenía 12 años cuando empezó a reinar y hizo lo malo delante de los ojos de Dios, para que no nos engañemos con que nuestro niño de 12 años es muy inocente. A la par, Josías, ya viste lo que hizo, ¿sí o no? Se dio la tarea de ir por todo Israel, no solamente Judá, sino por todo Israel, a destruir todas las imágenes de Acera, todas las imágenes de Baal. A que ahorita vamos a leer algo más interesante que se cumple en su vida. ¿Sí me doy a entender? Y después de que acaba, viene a Jerusalén. No sabemos si en esto se tardó de los 12 a los 18. Ahí ya no se sabe. Lo que sí leemos es que el siguiente versículo, aquí hay algo interesante, él encuentra el libro, amén, de la ley. ¿Cómo es que lo encuentra? Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. ¿Ok? A los 18 años, él lo que hace es dar una instrucción de que vayan las personas o estos sacerdotes que acabamos de leer a restaurar el templo de Jehová, a recoger las ofrendas que había del pueblo para restaurar una vez más el templo, porque aunque se restauraba, pues se volvía a destruir. ¿Sí me doy a entender? Y en esa instrucción de restaurar el templo, ahora vamos al versículo 14, se encuentran con el libro de la ley. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que nos fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Aquí hay algo interesante. La intención de Josías no era, es más, a lo mejor y ni sabía acerca de la existencia de este libro, ¿sí me doy a entender? Su intención era restaurar el templo. Manda a los sacerdotes a que recojan las ofrendas para realizar esta labor de restauración. Y uno de los que estaban haciendo esta obra se encuentra con el libro de Moisés. Le llevan a Josías el libro de Moisés y cuando se lo leen, dice la palabra que se quebranta, rasga sus vestiduras y dice, estamos haciendo mal las cosas, estamos pecando delante de Dios. Manda a que se consulte a Dios, ¿sí me doy a entender? Versículo 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. O sea, él sabía que estaban fallando y que la ira del Señor iba a venir sobre ellos. Por eso es que consulta a Dios y dice, bueno, pues ¿qué va a pasar, Señor? Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro de
que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocando a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. Aquí hacemos un alto. En el libro de Reyes dice que su corazón se enterneció. Usa otra palabra, pero aquí dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Aquí está algo interesante. Josías dice: no, hombre, pues según lo que leemos de la ley de Moisés, pues estamos bien condenadotes. La ira de Dios va a venir sobre nosotros. No hay más, eso va a ocurrir. Pero bueno, vamos a consultar a Dios. Y consultan y la respuesta es: definitivamente la ira de Dios va a venir sobre ustedes. No hay más, o sea, ya va a ocurrir. Pero, Josías, Dios va a preservarte a ti porque tú te humillaste y rasgaste tus vestiduras y lloraste delante de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Josías? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues si ya es inevitable, pues ya ni modo. Algunos podrían pensar así, ¿sí o no? Josías convoca al pueblo. Miren, Segunda de Reyes 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué hizo Josías? Dice: bueno, pues ya no hay más. Dios dijo que nos va a caer el juicio. Bueno, pero nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, les leyó y les dijo: nosotros estamos conduciéndonos de una manera incorrecta, pero vamos a hacer un pacto con nuestro Dios. Vamos a servirlo, a guardar sus mandamientos, sus estatutos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí me doy a entender? El pueblo acepta, y Crónicas dice que los obliga a cumplir su palabra. ¿Sí me doy a entender? O sea que Josías dijo: no, tú ya dijiste, así que ahora le cumples al Señor. Luego leemos, ahí mismo dice, las reformas de Josías. Reyes narra que primero hicieron el pacto. Bueno, Reyes dice que él a los 18 años encontró este libro de Moisés, que entonces consultó a Jehová, que hizo un pacto con el pueblo y después las reformas. En Crónicas dice que entre los 8 y los 18 años hizo algunas reformas y mandó destruir muchas imágenes de acera. ¿Sí me doy a entender? Y que después haya el libro. ¿Sí me doy a entender? A lo mejor en este caso el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué fue antes o qué fue después? De cualquier manera responde de una manera correcta. Y él cumple algo que se profetizó. ¿Se acuerdan del viejo y el nuevo profeta? Ese profeta había mencionado a Josías. Vamos a hablar de él un poquito. La palabra, a partir del versículo 4 al 20, en Segunda de Reyes, habla de las reformas que hizo. Destruye pues un chorro de cosas. Y lo que él hacía era que a los sacerdotes los quemaba o los ponía ahí en los sacrificios. Vamos a leer a partir del versículo 14 de Segunda de Reyes 23. Y quebró los estatutos y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres.
Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sí se acuerdan que Jeroboam es el que organiza la separación entre Israel y Judá, no? El que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado al varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel, era para provocar a ira, las quitó también Josías, se hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además todos los altares, sobre todos los altares, a todos los sacerdotes, amén, aquí les decía, de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. O sea, Josías no suena tan sanguinario lo que hizo, ¿no? Pero fue muy sanguinario, ¿sí o no? Destruyó todos los altares, todas las imágenes de todos los reyes anteriores que habían hecho las cosas para provocar a ira a Dios. Incluso él sí destruye los lugares altos. Los lugares altos eran lugares a los que la gente iba a adorar a Jehová, pero no iban a Jerusalén. Es decir, tenían la concepción de Jehová en un servicio como los otros ídolos. Y él los destruye, si me doy a entender, destruye todo. O sea, él sí hace una reforma completita. Él cumple. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí un varón de Dios, es el versículo 1. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amén. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén. Ya esta historia ya la conocemos, ¿sí o no? Jeroboam se le pone loco, extiende su mano y dice que lo arresten, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Se le engarrota su mano. Ya conocemos la historia lamentable del... Lo que sí sabemos de Dios es que si el profeta hubiera sabido el nombre de Josías, eso no quiere decir que Dios manipula a las personas para que cumplan su palabra. Eso quiere decir que Dios ya conoce de antemano lo que va a ocurrir. ¿Sí me doy a entender? La profecía es que los hombres ven desde la perspectiva de Dios. Y recuerden que Dios vive en la eternidad por encima del tiempo y de la línea humana de historia. Entonces él le dice: ¿sabes qué? Jeroboam, va a venir un hombre que se llama Josías, que va a destruir esto que tú estás haciendo, y sobre este altar va a quemar los huesos de los sacerdotes, vas a ver. Entonces Josías lo hace, y quizás Josías ni sabía sobre esto. Es decir, muchas cosas de la palabra de Dios se van hilando después, y dicen: oye, ¿y tú te acuerdas del profeta que engañaron y que mataron y que se lo comió? Bueno, lo mató un león, y sí, él había mencionado que esto iba a ocurrir. La palabra de Dios se cumple, ¿sí me doy a entender? Bueno, posteriormente de esto, Josías hace otras cosas. Hace algo muy importante: celebra la Pascua. Amén.
y celebra la Pascua como pocos. En Crónicas, vamos a leerlo, dice que no se había celebrado la Pascua así desde los tiempos de Samuel. O sea, prácticamente ya habían pasado no sé cuántos cientos de años, ¿sí o no? Entre un rey y otro rey. Aunque Ezequías hizo la Pascua, no la hizo de acuerdo al libro. Y Josías lo hace de acuerdo al libro. Esa es la diferencia, ¿sí me doy a entender? Miren en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, en el versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel. Recuerden que cuando Ezequías lo hizo, los israelitas se rieron de él, ¿sí o no? Pero en este caso dice que participaron Judá, todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Normalmente la palabra dice, cuando se refiere a los años de una persona, no se refiere a su edad, se refiere a los años de su reinado. Entonces ya habían pasado 18 años de su reinado, ¿sí me doy a entender? No es que tenía 18 años, pero ya habían pasado 18 años. ¿Y cuántos años reinó? 31. Más sus 8 años se murió a los 39 años. Y aquí es donde ya sabes lo que va a pasar. Mira, Segunda de Reyes no lo menciona a fondo, pero quiero que lo leamos. Segunda de Reyes 23, versículo 28 al 30. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, el río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey y en lugar de su padre. ¿Recuerdan lo que le dijo la mujer a Josías de cómo iba a morir? Iba a morir en paz. Pero aquí vemos que no murió en paz. Reyes solamente dice que bajó el rey, más bien que subió, porque pues África está abajo, que subió de Egipto, Necoa, el faraón de Egipto, para hacerle la guerra ¿a quién? A Asiria. Y que este hombre salió y ahí apareció, ¿sí o no? Josías se le puso en medio. Segunda de Crónicas nos detalla lo que pasó. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necoa, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necoa le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necoa, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra él, el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel campo y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías, y es el Jeremías que leemos en el libro de Jeremías, endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos, es decir, en lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Amén. Contemporáneo a Josías fue Nahum,
¿ok? Pero Nahum profetiza contra Nínive. Después lo mencionamos porque tiene cierta relación. Entonces dice la palabra que Josías andaba de chismoso, de ocioso, no tenía nada que hacer en el día. El faraón, ¿a quién iba a destruir? A Asiria. ¿Qué había hecho Asiria con Israel? Esclavizó a los de Samaria, a los de Israel de Samaria, y repobló en su lugar con gente de diferentes partes del mundo, ¿sí o no? Y estuvo siendo enemigo de Israel a lo largo de toda la historia, o bueno, de los últimos reyes que leemos, ¿sí o no? Dice Faraón, oye, no te me pongas tú a mí enfrente, yo no tengo nada en tu contra. Dios me envió a destruir al rey de Asiria y me dijo que me apurara. Así que no te opongas a Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿Y qué dice este hombre? Se disfraza y va y se le pone enfrente. ¿Y qué dice el faraón? No sabía, a lo mejor porque su disfraz era maravillosísimo, que no sé. Pero el chiste es que lo matan, ¿sí o no? Lo arquean y ahí se queda. ¿Sí soy claro con esto? ¿Estuvo bien lo que hizo o estuvo mal? Aquí está lo interesante, ¿no? No hay ningún rey como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay ninguno como él. Josías no se apartó a derecha ni a izquierda, pero en lo tocante al faraón no consultó a Dios. Y por no consultar a Dios, se opuso a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la diferencia con Jesucristo? Mira la relación entre Jesús y el Padre. Leemos en Juan 5, en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué decía Jesucristo? Dice, yo no hago nada por mí mismo. Yo hago lo que me dice el Padre y lo que me muestra el Padre. Eso es lo que yo hago, ¿sí o no? Dice, pero incluso los muertos van a escuchar. Mi hermano, el faraón escuchó a Dios. ¿Eso no es sorprendente? Eso no es maravilloso. O sea, tú sabes quién es faraón, quién es Egipto, lo que simboliza, ¿sí o no? La esclavitud. La Pascua precisamente se celebra porque Dios lo saca de Egipto, pero Necoa escucha a Dios. ¿Y qué hizo Josías? Se opone al que escuchó a Dios. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Juan 12, vamos a leer desde el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero,
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No digo que Necoa estaba siendo ejemplo de Jesucristo. Lo que digo, lo que debía de hacer Josías, ¿qué era? Consultar a Dios, ¿no? Oye, este loco me dice que lo envía a Dios a destruir a Siria. ¿Se acuerdan del ministerio de Eliseo? Eliseo le decía al rey de Israel, al rey, acuérdense, hijo de Acaz, el feo, le decía, oye, están haciendo un complot en tu contra, van a atacar de este lado. Hasta que el rey de los sirios se enoja, ¿sí? Uno dice, ¿quién de los que están aquí le está haciendo un chismoso? Díganme la verdad. Y dice, no, lo que pasa es que ellos tienen a Eliseo y Dios le muestra todas las cosas, incluso de tu cámara más secreta. Dios se lo revela a él y es por eso. Entonces, ¿qué hace? Pues vamos a matarlo. Y Eliseo está ahí echándose pancito. Y su siervo, Señor, Señor, nos rodean. Ya bailó, ya perdimos, yo no, ya fue esto. Y dice, no te preocupes, estamos bien. No, que no estás viendo que alrededor hay un chorro de enemigos. No pasa nada, son más los que están con nosotros. ¿A quién te refieres? A Giesi. Ya ves cómo es. A lo mejor ella tenía lepra. No, como que a lo mejor, bueno, sí, écheselos ahí para que los contamine a todos. Dice, no, Señor, ábrele los ojos. Se los abre a él y se los cega a los demás. Y Eliseo le dice, a ver, agárralos de la mano. Y los agarra a todos sus enemigos de la mano y los pone delante del rey de Israel. ¿Sí o no? O sea, Dios no le podía decir a través de un hombre. Recuerden que era contemporáneo de Nahum. Recuerden que Jeremías lo conoce, ¿sí o no? ¿Y qué dice él? ¿Qué hace Josías? Se disfraza y dice, no, yo voy a ser más listo que él. Él me quiere engañar, pero yo me voy a disfrazar y lo voy a engañar a él. Él había recibido palabra de Dios, ¿sí o no? De la boca de Dios. Eso es muy sorprendente. Porque ese acontecimiento, esas palabras que dice, ese rechazo que tiene, es el rechazo que tuvo Jesucristo. Rechazaban a Jesucristo, quien hablaba en nombre de Dios, ¿sí o no? Él decía, yo no hago lo que hago por mí. Yo no hablo lo que hablo por mí, lo hablo por mi Padre. Él es el que me dijo lo que tengo que hablar, el que me mostró lo que tengo que hacer. Ese acontecimiento en particular sí es la figura del rechazo a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Josías? ¿Cuál fue su falla ahora? Uno quiso usurpar la justicia de Jesucristo, ¿sí o no? Otro quiso usurpar la gloria de Jesucristo. ¿Y este qué hizo? No quiso escuchar a Jesucristo. En sentido figurado, pues. Porque estamos hablando de los pecados en los que tú y yo podemos caer, utilizando de ejemplo a los reyes. ¿Sí me doy a entender? Utilizando el ejemplo de reyes. ¿Cuál fue la falla de este hombre? Que no escuchó al que tenía la palabra de Dios. Y leíamos en Juan, Jesús no hablaba por sí mismo. Nosotros podemos cometer ese error y querer ser más listos que Dios, ¿sí o no? Y querer ser más inteligentes y utilizar y apoyarnos en nuestra inteligencia y en nuestra fuerza y no depender de nuestro Dios. Lo que le pasó a Josías fue que no dependió de su Dios como Jesucristo dependió de su Dios. ¿Sí me doy a entender?
todo lo relacionado a la dependencia a nuestro Dios, de escuchar a nuestro Padre, de no actuar sin la voluntad y el consentimiento de nuestro Padre, es lo que miramos en la muerte de Josías, a través de sus acciones y a través de su rechazo a Necoa. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Una persona que decidió que no era tan importante la opinión de un hombre que no conocía, pero no consultó a Dios. ¿En qué momento podemos pensar que tenemos cierta independencia y capacidad de acción? Que eso fue lo que le pasó a Josías. 39 años y se murió. Estaba muy joven, ¿sí o no? Otros reyes a su edad empezaron a reinar. No sabemos si fue la gracia de Dios la que lo mató, porque este cuate a lo mejor iba a terminar pues como Usías. Ya se le empezaba a deschavetar la cabeza. Pues fue que Dios tenía más cosas para su vida y él hasta ahí cerró. ¿Sí me doy a entender? Porque tú vas a leer después, sus hijos no fueron los más honorables que conozcas, ¿sí o no? Es tan importante nuestra dependencia a Dios. ¿Y cómo podemos depender de Dios? A través de Jesucristo. Porque el que tiene la comunión con el Padre es Jesucristo, ¿sí o no? Hace que el Padre nos ame a nosotros a través de Él. Josías falló, y hay que decirlo así. Un hombre ejemplar, destruyó toda la idolatría de Israel y de Judá. Toda la idolatría la destruyó. Mató a sus sacerdotes y los quemó en sus propios altares, ¿sí o no? Celebra la Pascua de una manera como nunca antes, sino en la época de Samuel, un hombre muy recto, ¿sí me doy a entender? Pero en esta situación en lo particular, se opuso a Dios. Tú y yo nos podemos oponer a Dios. ¿Y cómo nos oponemos a Dios? Cuando decidimos por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, llevar a cabo una acción. Dios tiene un plan y una soberanía por encima de todas las cosas. Tú y yo no somos los justicieros. Es Dios el que emite el juicio y es Dios quien decide quién lo va a llevar a cabo, ¿sí o no? Dios decidió que el rey Asael, ¿se acuerdan de él? Hiciera lo que tenía que hacer. Dios decide quién lleva a cabo la sentencia, nosotros no. Amén. Y si Dios quiere actuar y quiere que nosotros participemos, nos lo va a decir. Si Dios va a actuar y no quiere que tú participes, si tú quieres participar, te rebelas a la voluntad de Dios, te opones a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me doy a entender? Porque Dios tiene una sabiduría más grande que la nuestra y sus pensamientos son más altos que los nuestros y su visión es general. Él ve todo el tiempo, Él ve toda la historia, Él habita en la eternidad. Nuestros actos de buena voluntad no son buenos si no están sujetos a nuestro Dios. No siempre van a hacernos de bendición, aunque sea una buena intención, porque muchas veces nuestras buenas intenciones se pueden oponer a los planes que Dios tiene para este mundo o para gente a nuestro alrededor. ¿Me doy a entender? Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios y no actuar por nosotros mismos. Jesucristo no actuaba ni hablaba por sí mismo, sino por el Padre. No somos más buenos que Dios, ni más listos que Dios. A lo mejor Él dijo, voy a hacerle justicia a Israel por Faraón, porque nos esclavizó hace más de 400 años. Pero no era la intención de Dios hacer eso. Nuestra buena voluntad puede meternos en conflictos. Vamos a ponernos en pie. Hay que someternos a Dios en lo que hablamos y en lo que actuamos.